Mi ex mejor amiga me quitó el novio en la preparatoria. 15 años después, su esposo millonario me contrató como su asistente personal, sin saber quién era yo. No podía creer lo que veía cuando abrí el correo de recursos humanos. Felicitaciones. Has sido seleccionada como asistente personal del señor Daniel Montero, CEO de Montero Industries. El mismo Daniel que se había casado con Valeria, la que fue mi mejor amiga hasta que me traicionó en la preparatoria. Mi corazón latía fuerte mientras releía el correo. Después de meses buscando trabajo, esta oportunidad parecía perfecta y peligrosa. Valeria y yo no nos veíamos desde hace 15 años, cuando la descubrí besándose con mi novio de entonces en el baile de graduación. El día de la entrevista, Daniel ni siquiera me reconoció. ¿Por qué lo haría? En la preparatoria, yo era la típica nerd con frenos y lentes. Ahora, a mis 33 años, era una mujer completamente diferente. Su experiencia es impresionante, señorita Ramírez, me dijo mientras revisaba mi currículum. Necesito a alguien que maneje mi agenda, coordine reuniones y, sobre todo, sea discreta. Me contrataron ese mismo día. El sueldo era 3 veces más de lo que ganaba en mi trabajo anterior. La oficina estaba en el último piso de un edificio lujoso en el centro financiero. Todo parecía perfecto. Mi primer día llegué temprano. Apenas había encendido la computadora cuando la vi entrar. Valeria lucía exactamente como esperaba, perfectamente arreglada, con ropa de diseñador y ese aire de superioridad que siempre tuvo. Se detuvo en seco al verme. «¿Isabel?» Su voz tembló ligeramente. «¿Qué haces aquí?» «Soy la nueva asistente de tu esposo», respondí con una sonrisa profesional. «Es un gusto verte después de tantos años, Valeria». Se puso pálida. Pude ver el miedo en sus ojos mientras procesaba la situación. Abrió la boca para decir algo más, pero en ese momento Daniel salió de su oficina. «Amor, no sabía que vendrías hoy», dijo él, besándola en la mejilla. «Veo que ya conociste a Isabel. Es excelente, ¿verdad?» Valeria forzó una sonrisa. «Sí, de hecho, nos conocemos de antes». «¿En serio?» Daniel parecía genuinamente sorprendido. «Fuimos a la misma preparatoria». Respondí antes que ella pudiera decir más. «Hace mucho tiempo». Valeria se excusó rápidamente, diciendo que tenía una cita en el spa. Antes de salir, me lanzó una mirada que mezclaba súplica y advertencia. La ignoré y me concentré en mi trabajo. Las siguientes semanas fueron intensas. Daniel era un jefe exigente pero justo. Pronto me volví indispensable. Manejaba sus reuniones, organizaba sus viajes, incluso conocía sus preferencias mejor que Valeria. Me sorprendió descubrir que ella apenas sabía algo sobre el negocio de su esposo. Un día, mientras organizaba unos documentos en la oficina de Daniel, encontré algo extraño. Eran estados de cuenta con transferencias millonarias a una empresa que no reconocía. Normalmente no me hubiera importado, pero el nombre de Valeria aparecía en varios de estos documentos. «¿Todo bien, Isabel?» La voz de Daniel me sobresaltó. Cerré la carpeta rápidamente. «Sí, solo organizando como me pediste», respondí con naturalidad. Él asintió y volvió a sus llamadas. Esa noche, recibí un mensaje de Valeria. «Necesitamos hablar. Te espero mañana en el café del centro comercial. Es importante». La curiosidad pudo más que el rencor. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo, me encontré con ella. Estaba nerviosa, jugando con su taza de café sin probarla. «Por favor, no le digas nada a Daniel sobre lo que pasó en la preparatoria», soltó apenas me senté. «¿Por qué habría de hacerlo?», pregunté, estudiando su rostro tenso. «Han pasado 15 años, Valeria. Es que hay cosas que no sabes, sobre mí, sobre Daniel, sobre todo». Su voz se quebró ligeramente. «No puedo permitir que esto salga mal, no ahora». Algo en su tono me alertó. No era el miedo superficial de una esposa preocupada por su matrimonio. Era algo más profundo, más oscuro. «¿Qué está pasando realmente, Valeria?». Ella miró alrededor nerviosamente antes de inclinarse hacia mí. «Si te lo cuento, ¿prometes ayudarme?». En ese momento mi teléfono sonó. Era Daniel. Necesitaba que volviera a la oficina urgentemente. Me levanté, dejando a Valeria con la palabra en la boca. «Lo siento, el deber llama», dije, recogiendo mi bolso. «Pero creo que me debes más que una explicación a medias». De vuelta en la oficina, Daniel me esperaba con noticias inesperadas. «Isabel, necesito que organices un viaje a Cancún para la próxima semana. 3 días, reuniones importantes». Mientras coordinaba los detalles, noté algo inusual. Las reuniones eran con la misma empresa que aparecía en los documentos que había encontrado. Se llamaba Coastal Ventures, y según mis investigaciones discretas, se había fundado hace apenas 6 meses. Esa misma tarde,
Valeria apareció en la oficina luciendo alterada. «Daniel, necesito hablar contigo», dijo, ignorando mi presencia. Su voz temblaba. «Estoy ocupado ahora, amor», respondió él sin levantar la vista de su computadora. «Isabel, ¿puedes atender a mi esposa?» «No, esto es importante», insistió Valeria. Daniel finalmente la miró, claramente molesto. «Cualquier cosa que necesites, Isabel puede manejarlo». Valeria me lanzó una mirada de odio antes de salir azotando la puerta. Minutos después, recibí un mensaje suyo. «Necesito esos documentos que encontraste. Sé que los viste». Mi curiosidad creció. Durante los siguientes días, comencé a notar un patrón. Cada vez que mencionaban Coastal Ventures, Valeria se ponía nerviosa. Daniel hacía llamadas en privado, y las transferencias de dinero continuaban. Un día, mientras Daniel estaba en una reunión, Valeria entró a su oficina pensando que estaba sola. La vi hurgar entre los archivos desesperadamente. «¿Buscas algo en particular?», pregunté, sorprendiéndola. Se sobresaltó y tiró varios papeles. «Isabel, yo solo buscaba». Me agaché para ayudarla a recoger los documentos y vi algo que me heló la sangre. Era un contrato de compraventa de acciones con mi firma falsificada. «¿Qué es esto?», pregunté, mostrándole el papel. Valeria se puso pálida. «Por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. ¿Están usando mi identidad para algo ilegal?», pregunté, sintiendo como la rabia crecía en mi interior. «Es complicado», susurró. «Daniel, él no es quien tú crees. Y yo estoy atrapada». En ese momento, escuchamos pasos acercándose. Rápidamente guardé el documento en mi blazer. Daniel entró, mirándonos con sospecha. «¿Qué hacen las dos aquí?». Solo le mostraba a Valeria los detalles del viaje a Cancún. Mentí con naturalidad. Esa noche, revisando el documento en casa, descubrí algo aterrador. No solo habían falsificado mi firma, habían creado toda una identidad paralela usando mis datos. Y según los papeles, yo era la dueña mayoritaria de Coastal Ventures. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina y comencé a investigar más a fondo. Mientras revisaba los archivos de Coastal Ventures, encontré algo que me dejó sin aliento. La empresa era una fachada para desviar dinero de los inversionistas de Montero Industries. Mi teléfono vibró. Era otro mensaje de Valeria. «Mi casa en 1 hora. Te contaré todo». Dudé, pero sabía que necesitaba respuestas. Le dije a Daniel que tenía que hacer unos trámites y me dirigí a su mansión en la zona más exclusiva de la ciudad. Valeria me recibió luciendo completamente diferente, sin maquillaje, ojeras profundas, temblando ligeramente. Me llevó a su despacho y cerró la puerta con llave. «Todo comenzó hace 2 años», comenzó. «Descubrí que Daniel estaba desviando dinero de la empresa. Cuando lo confronté, me amenazó. Dijo que me había investigado antes de casarnos, que sabía todo sobre mi pasado, incluso cosas que podrían destruir a mi familia. ¿Y yo qué tengo que ver en esto?», pregunté. Daniel necesitaba un chivo expiatorio, alguien con un historial laboral impecable, sin conexiones aparentes con él. «Cuando apareciste buscando trabajo, vio la oportunidad perfecta. Por eso me contrataron tan rápido», murmuré, las piezas encajando. «¿Tú sabías de esto desde el principio?». Valeria negó con la cabeza. «Me enteré después. Intenté advertirte, pero Daniel me tiene vigilada. Si hablo, mi familia pagará las consecuencias. ¿Por qué me lo cuentas ahora?». «Porque va a ocurrir algo grande en Cancún. Daniel planea transferir todo el dinero y desaparecer. Y tú serás la única culpable». En ese momento, escuchamos un auto llegando. Era Daniel, regresando temprano a casa. «Tienes que irte», susurró Valeria con urgencia. «Usa la puerta trasera». Salí rápidamente, mi mente procesando toda la información. No solo estaba en peligro, estaba siendo preparada para una caída que podría costarme años de cárcel. Mientras conducía de regreso a la oficina, tomé una decisión. No sería la víctima esta vez. Si Daniel quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Y esta vez, tenía algo que él no esperaba. Conocía a Valeria mejor que nadie, incluso sus secretos más oscuros de la preparatoria. Los días siguientes fueron intensos. Me mantuve actuando con normalidad mientras recopilaba evidencia. Cada documento, cada correo electrónico, cada transferencia sospechosa, todo lo guardaba cuidadosamente. El viaje a Cancún se acercaba y noté que Daniel estaba cada vez más tenso. Una tarde, lo escuché discutiendo con Valeria en su oficina. «No puedo seguir con esto», gritaba ella. «Isabel no se lo merece. ¿Ahora te preocupas por ella?», se burló Daniel. «¿Después de lo que le hiciste en la preparatoria? Eso fue diferente. Éramos unas niñas. Esto es un crimen. Ya es tarde para arrepentirse. Todo está listo». Decidí jugar mi carta. Esa noche invité a Valeria a cenar. Al principio se mostró reticente,
pero finalmente aceptó. «Hay algo que nunca te conté sobre la preparatoria», le dije mientras cenábamos. «El día del baile, cuando te encontré con mi novio, no fue casualidad». Valeria dejó de comer, pálida. «Tengo pruebas de que planeaste todo. Los mensajes, las fotos, incluso el encuentro casual fue orquestado por ti. ¿Te suena familiar? Es el mismo patrón que estás usando ahora con Daniel». «No sé de qué hablas», susurró, pero sus manos temblaban. «Claro que lo sabes. Siempre has sido así, Valeria, manipuladora, calculadora. ¿Crees que Daniel sabe que antes de él hubo otros esposos ricos? ¿O que tu tragedia familiar es otra mentira?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor, no. Tengo dos opciones», continué. «Puedo entregar toda la evidencia del fraude a las autoridades, incluyendo tu participación. O podemos trabajar juntas para detener a Daniel». «Él es peligroso», advirtió. «Lo sé, pero esta vez tengo un plan, y tú vas a ayudarme». En ese momento, mi teléfono sonó. Era Daniel, preguntando por unos documentos para el viaje a Cancún. Mientras hablaba con él, vi algo en los ojos de Valeria que no había visto antes. Miedo genuino. «¿Qué quieres que haga?», preguntó cuando colgué. «Primero, me vas a contar absolutamente todo sobre el plan de Daniel. Y después, vamos a darle una lección que nunca olvidará». Valeria confesó todo. Daniel no solo había estado desviando dinero, también estaba chantajeando a otros ejecutivos de la empresa. La reunión en Cancún era una fachada. Planeaba transferir millones a cuentas offshore y desaparecer, dejándome a mí como la responsable de todo. «¿Por qué te casaste con él?», pregunté. Al principio parecía perfecto. Rico, exitoso, encantador. No vi las señales hasta que fue tarde. Cuando descubrí la verdad, ya me tenía atrapada. Mi plan era arriesgado pero simple. Necesitábamos evidencia concreta de sus actividades ilegales, y para eso, Valeria tendría que ganarse nuevamente su confianza. «Va a sospechar», dijo ella. «Últimamente no confía en nadie. Por eso tú vas a darle algo que quiere desesperadamente, una manera de deshacerse de mí antes del viaje». Los siguientes días fueron una cuidadosa actuación. Valeria descubrió que yo estaba investigando las transacciones de la empresa. Le mostró a Daniel documentos falsos que sugerían que yo planeaba delatarlo. Como esperaba, Daniel mordió el anzuelo. Lo escuché discutir su nuevo plan con Valeria. Adelantaría la transferencia del dinero y me denunciaría por fraude antes del viaje a Cancún. «Es perfecto», le dijo a Valeria. «Cuando la policía la arreste, encontrarán todas las pruebas que necesitan. Nadie cuestionará nada después». Lo que Daniel no sabía era que cada una de sus conversaciones estaba siendo grabada. Cada amenaza, cada confesión, cada detalle de sus planes ilegales. La noche antes de que ejecutara su plan, recibí un mensaje urgente de Valeria. «Daniel sospecha algo. Acaba de hacer una llamada extraña. Ten cuidado». Mientras leía el mensaje, escuché pasos en el pasillo de mi apartamento. Alguien estaba afuera. Los pasos se acercaban. Apagué las luces y me escondí en el baño, con el corazón latiendo fuertemente. La puerta principal se abrió lentamente. Alguien tenía una copia de mis llaves. «¿Dónde están los documentos?», escuché la voz de Daniel susurrando. No estaba solo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los oí revolver mi apartamento, tirando cosas, abriendo cajones. Sabía exactamente qué buscaban, las pruebas que había recolectado. Pero cometieron un error. Nunca guardaría algo tan importante en casa. «No hay nada aquí», dijo la otra voz, que reconocí como Roberto, el jefe de seguridad de la empresa. «Debe tener todo en algún lugar. Esta perra no va a arruinar todo», gruñó Daniel. Cuando finalmente se fueron, mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el número de Valeria. «Acaba de estar aquí», susurré. «Con Roberto». Dios mío, su voz sonaba aterrada. «Isabel, esto se está saliendo de control». Esta tarde lo escuché hablando sobre soluciones permanentes. «Entonces tenemos que actuar ahora», respondí. «¿Tienes lo que te pedí?» «Sí, conseguí acceso a su computadora personal». Hay cosas peores de las que imaginábamos. No solo es fraude, está involucrado con gente muy peligrosa. Envíame todo. Y Valeria, ten cuidado. Esa noche no dormí. Revisé cada documento que Valeria me envió. Daniel no era solo un ejecutivo corrupto. Era el cerebro detrás de una elaborada red de lavado de dinero. Había estado usando Montero Industries como fachada durante años. A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, Daniel me recibió con una sonrisa que me heló la sangre. «Isabel, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo importante que debemos discutir». Mientras lo seguía, sentí el peso de la USB en mi bolsillo. Contenía todas las pruebas que necesitábamos.
Solo tenía que sobrevivir a esta reunión. La oficina de Daniel estaba inusualmente oscura. Las persianas estaban cerradas y solo su lámpara de escritorio iluminaba el espacio. Roberto estaba parado junto a la puerta. «Siéntate», ordenó Daniel. No era una sugerencia. Me senté, manteniendo mi expresión neutral. Daniel sacó una carpeta y la abrió sobre el escritorio. Eran fotos mías, entrando a su casa, hablando con Valeria, en el café. «¿Creíste que no me daría cuenta?» Su voz era fría. «¿Que podrías investigarme sin consecuencias?» «No sé de qué hablas», respondí, aunque mi corazón latía desbocado. «Claro que lo sabes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?» En ese momento, Valeria entró a la oficina. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban determinación. «Daniel, la policía está abajo», anunció. «¿Qué?» Él se levantó bruscamente. «¿De qué hablas?» «Alguien envió todas las pruebas de tus actividades ilegales. Están subiendo». Daniel se volvió hacia mí furioso. Roberto se acercó amenazante. «¡Tú!», rugió Daniel. «¿Qué hiciste?» «No fui yo», respondí con calma. «Fue Valeria». El rostro de Daniel se transformó cuando miró a su esposa. «¿Qué? Se acabó, Daniel», dijo Valeria sacando su teléfono. «Tengo grabadas todas tus confesiones, cada amenaza, cada plan. Ya no puedes lastimar a nadie más». Se escucharon pasos y voces en el pasillo. Daniel intentó correr hacia la puerta, pero Roberto, sorprendentemente, lo detuvo. «Lo siento, jefe», dijo Roberto. «Hace una semana que trabajo con ellas. Mi familia vale más que su dinero». La policía entró segundos después. Mientras esposaban a Daniel, él gritaba amenazas y maldiciones. Su rostro, antes siempre controlado y seguro, mostraba una rabia animal. «¿Cómo pudiste?», le gritó a Valeria. «Te di todo». «No», respondió ella. «Me quitaste todo. Mi dignidad, mi libertad, mi paz. Pero ya no más». Las siguientes semanas fueron un torbellino. La noticia del fraude en Montero Industries explotó en los medios. Daniel enfrentaba múltiples cargos que podrían mantenerlo en prisión por décadas. Pero no todo había terminado. Una tarde, mientras salía de declarar en la fiscalía, recibí una llamada de Valeria. «Necesito verte urgentemente». Su voz sonaba agitada. «Es sobre Daniel. Ha estado haciendo llamadas desde la cárcel». Nos encontramos en un café discreto. Valeria llegó con un sobre Manila. «Mira esto», dijo, extendiendo varios papeles. Eran registros de llamadas y transferencias bancarias recientes. «Daniel aún tiene contactos fuera. Está moviendo dinero. Mucho dinero». «¿Para qué?» «Para venganza», susurró. Escuché a su abogado hablando. «Ha contratado gente para encargarse de nosotras». Mi sangre se heló. Conocía lo suficiente del mundo de Daniel para saber que sus contactos no eran personas con las que se pudiera razonar. «Hay más», continuó Valeria. «Encontré esto en una caja fuerte que no conocía. Sacó más documentos. Eran pruebas de otros crímenes, más graves que el fraude financiero. Daniel había estado involucrado en operaciones que hacían parecer el lavado de dinero algo menor. Si esto sale a la luz», comencé. «Nos matará», completó Valeria. «No tiene nada que perder ahora». En ese momento, noté un carro negro estacionado frente al café. El conductor nos observaba fijamente. «No mires», susurré. «Pero creo que ya nos encontraron». Valeria se tensó. «¿Qué hacemos?» «Actuar normal. Paga la cuenta. Saldremos por la puerta trasera». Mientras caminábamos casualmente hacia la parte posterior del café, vi por el reflejo de una ventana que 2 hombres entraban al local. «Corre», susurré. Corrimos por el callejón trasero del café, escuchando pasos detrás de nosotras. Valeria tropezó con sus tacones. La ayudé a levantarse mientras los pasos se acercaban. Doblamos en una esquina y vimos un taxi estacionado. El conductor estaba dormitando. «¡Arranque!», grité mientras subíamos. Los hombres aparecieron justo cuando el taxi se ponía en marcha. «¿A dónde?», preguntó el taxista, notando nuestra agitación. «Solo conduzca», respondí, viendo por el espejo retrovisor un auto negro que comenzaba a seguirnos. Mi teléfono sonó. Número desconocido. «Señorita Isabel», una voz grave habló. «El señor Daniel quiere hablar con usted». «Póngalo». «Pensaste que podrías ganarme». La voz de Daniel sonaba diferente, más oscura. «Pero esto apenas comienza. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que todo esto empezó por una traición en la preparatoria. ¡Qué patético!». «La única persona patética eres tú, Daniel», respondí. «Un hombre que tiene que amenazar mujeres desde la cárcel para sentirse poderoso». «Tienes 1 hora», dijo, ignorando mi comentario. «Trae los documentos a la dirección que te enviaré. Si no lo haces». «¿Qué? ¿Me matarás?». «Adelante. Pero antes, deberías saber que hice copias. Muchas copias. Y si algo nos pasa a Valeria o a mí, todo saldrá a la luz».
Cada detalle sucio de tus negocios llegará a las autoridades. Silencio al otro lado de la línea. No me conoces, Daniel, continué. No sabes de lo que soy capaz, pero vas a averiguarlo. Colgué. Valeria me miraba con una mezcla de miedo y admiración. ¿De verdad hiciste copias?, susurró. Mejor, sonreí. Ya las envié. En este momento la fiscalía debe estar recibiendo un paquete muy interesante. El auto negro que nos seguía disminuyó la velocidad y finalmente dio la vuelta. Mi teléfono sonó de nuevo. Era la fiscalía. La fiscalía actuó rápidamente con la nueva evidencia. El caso contra Daniel se volvió aún más sólido. Sus contactos en la cárcel fueron investigados y varios guardias fueron arrestados por ayudarlo a mantener sus operaciones ilegales. Pero lo más impactante fue lo que sucedió después. Durante la investigación, descubrieron que Daniel había estado involucrado en fraudes similares en otras empresas. Había arruinado vidas, destruido familias, todo por dinero y poder. Una tarde, mientras declaraba nuevamente ante el fiscal, me encontré cara a cara con Daniel en el pasillo del juzgado. Lo llevaban esposado a otra sala. Se veía demacrado, su traje caro reemplazado por un uniforme naranja. «Arruinaste mi vida», me escupió al pasar. «No, Daniel. Tú arruinaste la tuya. Yo solo expuse la verdad». Sus ojos brillaron con odio, pero vi algo más ahí, miedo. Por primera vez en su vida, Daniel temía el futuro. Valeria testificó contra él, proporcionando detalles cruciales sobre sus operaciones. A cambio, recibió inmunidad. La vi transformarse durante el proceso, recuperando poco a poco la fuerza que Daniel le había quitado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo un día después de testificar. Que todo esto comenzó porque te traicioné en la preparatoria. Si no hubiera sido tan egoísta entonces, quizás nada de esto habría pasado. O quizás habría sido peor, respondí. Algunas veces necesitamos pasar por lo peor para encontrar nuestra fuerza. Los medios se volvieron locos con la historia. Una asistente y una esposa traicionada derrocando a un poderoso ejecutivo corrupto. Recibimos ofertas para entrevistas, libros, incluso una película, pero lo más satisfactorio fue ver cómo el imperio de Daniel se desmoronaba. Cada mentira, cada fraude, cada crimen quedó expuesto. La condena final de Daniel fue histórica. 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. No solo por el fraude en Montero Industries, sino por todos sus crímenes anteriores que salieron a la luz. Durante el juicio final, me senté en la sala observando cómo su arrogancia finalmente se quebraba. Cuando el juez leyó la sentencia, Daniel miró hacia donde estábamos Valeria y yo. Ya no era el hombre poderoso que alguna vez nos intimidó. Era solo un criminal más enfrentando las consecuencias de sus acciones. Montero Industries fue reestructurada. Los inversores afectados recuperaron gran parte de su dinero. Me ofrecieron un puesto en la nueva administración, pero lo rechacé. Después de todo lo ocurrido, necesitaba un nuevo comienzo. Valeria y yo desarrollamos una extraña amistad, forjada en el fuego de nuestra lucha contra Daniel. Un día, mientras tomábamos café, finalmente habló sobre la preparatoria. «Siempre me sentí celosa de ti», admitió. «Eras inteligente, tenías metas claras. Yo solo sabía manipular a la gente. Por eso te traicioné entonces, y por eso terminé con alguien como Daniel». «Las dos cometimos errores», respondí. «Pero también aprendimos de ellos. Los hombres que Daniel envió para amenazarnos fueron arrestados. Uno de ellos confesó todo, revelando una red aún más grande de corrupción que llegaba hasta funcionarios del gobierno. El caso seguía creciendo, pero ya no era nuestra batalla. Una semana después del juicio, recibí una carta en mi oficina. Era de la esposa de uno de los inversores que Daniel había estafado. «Gracias por tu valentía», escribió. «Gracias por enfrentarte a él cuando nadie más se atrevía. Nos devolviste la esperanza. Han pasado 2 años desde la condena de Daniel. A veces, cuando leo noticias sobre nuevos casos de fraude corporativo, recuerdo todo lo que vivimos, pero ya no siento miedo ni rabia. Solo la satisfacción de saber que hicimos lo correcto». Valeria se mudó a Madrid. Está estudiando Derecho Corporativo, decidida a usar su experiencia para ayudar a otras personas afectadas por fraudes empresariales. Hablamos regularmente y, aunque nuestra historia comenzó con una traición en la preparatoria, terminó con una amistad más fuerte de lo que jamás imaginamos. La última vez que supe de Daniel fue a través de su abogado. Intentó apelar su sentencia, pero todas sus peticiones fueron rechazadas. Sus contactos lo abandonaron, su dinero se esfumó, y ahora enfrenta cada día de su condena, sabiendo que 2 mujeres a las que subestimó fueron su perdición. Yo abrí mi propia consultora de auditoría financiera. Muchas empresas nos buscan específicamente por mi experiencia con el caso Montero. Mi especialidad: detectar fraudes antes de que sea demasiado tarde. Cada vez que descubrimos una irregularidad y evitamos que alguien salga lastimado,
siento que todo por lo que pasamos valió la pena. A veces me preguntan si tengo miedo de que Daniel intente vengarse cuando salga de prisión. Mi respuesta siempre es la misma. El verdadero poder no está en el dinero o las amenazas, está en la verdad. Y la verdad, por más que intenten ocultarla, siempre encuentra su camino. Hace poco, durante una conferencia sobre ética empresarial, una joven me preguntó qué consejo le daría a alguien que descubre actividades ilegales en su trabajo. Mi respuesta fue simple. El miedo es natural, pero la integridad es una elección. Y a veces, esa elección puede cambiar no solo tu vida, sino la de muchos otros. La historia de Montero Industries se estudia ahora en escuelas de negocios como ejemplo de cómo la corrupción corporativa puede ser derrotada por personas comunes que eligen hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.